Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Continuamos hoy nuestra emisión con nuestro invitado César Zapata. Otra vez aquí con ustedes, muchas Otra gracias vez por con invitarme. tu presencia, no solamente grata, sino realmente indicadora de lo que es un panorama literario, indicadora de lo que podría ser este campo que le llamamos cultura, que le llamamos arte, en fin, que le llamamos sociedad dominicana. César, realmente te hemos invitado porque hemos querido compartir contigo asuntos significativos para nuestro hacer cultural, pero además para todo lo que se llama el llamado desenvolvimiento cultural dominicano, que es bastante amplio, es bastante a veces intrincado, pero sobre todo es un espacio que tenemos y sobre él vamos a dialogar hoy. César, hay algo que me ha llamado la atención con respecto a esta sala de espera. Inicio con la sala de espera porque aunque vamos a tener, y eso es importante, el día 15, la presentación de este libro en Cuesta Centro del Libro, en el Salón Pedro Mir. 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde en punto. Así es. Esperamos al que vaya a las 6:30 en punto. Así es. Aún así, siempre un libro, aunque hayamos opinado sobre él, aunque hayamos establecido, escrito, siempre hay algo que falta. Por suerte, hay algo que falta. Porque eso hace que la letra, lo que es el lenguaje de la poesía, en este caso, tenga un lugar en la reflexión, tenga una escena de inscripción y sobre todo de comprender y querer comprender lo que es la poesía hoy. Luego de que tantas cosas han pasado en este mundo hasta este momento y seguirán pasando, ¿qué es el poema? ¿Qué es lo que quiere el poema? ¿Para qué sirve hoy el poema? ¿Por qué la gente tiene que leer poesía siempre? La poesía la leen los lúcidos, los dementes, los solitarios, los los enamorados. adorados, los enamorados a veces. Sí. Ya incluso hasta las personas. Los desenamorados. Sí, lo leen, los amargados, Los no amargados, amargados. los tristes, los La melancólicos. poesía es un fenómeno indudablemente universal. Porque a veces creemos aquí, Fidel, que poesía nada más se lee en la República Dominicana, ¿no? En el mundo entero. Se lee en Cisjordania, se lee poesía. Sí. En Jerusalén se En lee la Franja poesía. de Gaza se lee En la poesía. Franja de Gaza se En lee la Franja poesía. de Gaza. En Bolivia, en Argentina, en muchas partes. Entonces, ¿Tú crees que en un lugar bombardeado por un ejército se lee poesía? no solamente eso, que los que bombardean En los escombros, de noche sí. leen poesía, y los que son bombardeados también. Oye, bien. Hubo un documental premiado muy interesante cuyo título es muy sugerente a propósito de quienes leen poesía. Se llamaba ¿Puede un tontón macut ser poeta? A manera de pregunta. A manera de pregunta. Sí, la poesía es un hecho universal, tú lo has dicho. Pero también es un hecho que ha venido, como todo, transformándose, ¿verdad? Cuestionando las tradiciones, creando nuevos modelos. Y algunas personas en nuestra isla a veces hacen hallazgos que ya fueron encuentros en otras épocas. Estamos muy acostumbrados. Y asume ese sujeto que él ha descubierto un filón nuevo en la literatura cuando ya eso corresponde a determinadas tradiciones. Y eso ha pasado con una franja importante de escritores posteriores a la generación de los 80, que han descubierto de algún modo la Beat Generation y son jóvenes que se han educado en colegios bilingües, han tenido acceso a esos autores en su lengua original, pero no saben que ya en República Dominicana se había trabajado eso. Y que esa ironía y esa burla y ese manejo de la cotidianidad estallada ya era recurso de muchos otros autores en República Dominicana. En Norteamérica, En el mundo, pero aquí en el Pero aquí país, sí. porque lo digo en el país, Sí. porque algunos, Sí, no. Sí, sí, algunos se me acercó a mí y me dijo Con que aire él no novedad. leía, no, y además que no leía autores dominicanos. Ah, sí. Entonces yo le dije, pues por eso que tú no sabes que ya ha habido
literatura en ese sentido. Por ejemplo, aquel famoso poema que dice: el secretario de Estado tiene a su secretaria en Estado. Exacto. Ese tipo de ironía Sí, y de claro. burlas. Luis Manuel Ledesma. Luis Manuel Sí, Ledesma. sí, claro. Ellos Las deberían empleadas públicas. Sí, Luis Manuel Ledesma, que aquí publicó un texto fundamental, blanco sobre oscuro. Luis Manuel Ledesma, ellos deberían decir que corresponden a esa tradición, que rescataron de alguna manera a ese autor de la tradición literaria dominicana. Pero no. 74, 75, antes de irse. Pero no, ellos piensan que descubrieron el aullido, que descubrieron... César, un poema de Luis Manuel Ledesma, La primavera es asunto de Estado. Sí, también. Eso es en ese que recuerdo que ganó un premio en el concurso de la noticia. sí, sí, Ahí sí. eso, imagínate. Así es. En ese sentido, la poesía sigue su proceso de ser justamente transgresora, de ser una ruptura con el lenguaje convencional, cuyo proceso de comunicación es, a mi modo de ver, por lo menos transcomunicacional, no es un problema de enviar un simple mensaje, sino de un descubrimiento permanente de lo que nos permite el lenguaje explorar. Siempre nuevas posibilidades, siempre nuevas estrategias. Y por supuesto recuperar tradiciones también, porque aquí también otro problemita nuestro es creer que es un pecado que uno recupere tradiciones y explore y dialogue con determinadas tradiciones y dialogue con determinadas técnicas y estrategias. Por ejemplo, ahora mismo hay una serie de escritores que han vuelto al soneto y al texto medido, y eso es interesantísimo que ocurra. Lo que importa es el tratamiento del lenguaje al interior de esa estructura rimada. Eso La es lo que gran importa. vuelta a Góngora y a Quevedo fue precisamente esa, en la modernidad de la poesía hispanoamericana, que incluso esa vuelta al soneto, ¿no?, que Borges, el mismo Lezama y otros, el mismo Huidobro precisamente, hicieron, no fue para repetir un modelo estrófico o métrico, sino para ir más allá de lo que es el género mismo discursivo, el género literario llamado tradicional, porque el diálogo entre tradiciones también ha engendrado el diálogo entre contratradiciones. Correcto. Y eso lo que hace es enriquecer. Por eso hoy escribimos y leemos poesía. Si no fuera así, Así estamos hablando que desde 1616 en el ámbito hispánico tenemos modelos poéticos modernísimos, y si no, pregúntele usted a esa décima musa, pregúntele usted a esa Juana de Asbaje, la modernidad de ese Neptuno alegórico, ¿no?, de esa incluso carta atenagórica que era tan poética que se alejaba de Atenágoras, que no sabe mucha gente que era un teólogo de Alejandría, y no sabe que también hay una poesía que emerge de esa teología uránica, le decía yo, leyendo algunos sonetos de Santa Teresa y al mismo tiempo de Juana de Asbaje. Pero incluso la vuelta al endecasílabo también, Odalis. Claro. La vuelta a Garcilaso de la Vega. Boscán, A toda esa Boscán, tradición. sí, a Graciani, a todo, ¿no? Eso que tú dices, César, esa actitud de ciertos jóvenes escritores, poetas dominicanos, de negación absoluta de la tradición, de decir que no leen autores dominicanos, no leen libros dominicanos, no leen a los poetas dominicanos, esa actitud de rebeldía anárquica, pero sin sentido, que demuestra no solo ignorancia, sino también una falsa autosuficiencia y demuestra soberbia, ¿no? Es una actitud errada, pero no solamente se da entre los literatos, los escritores, no solamente en literatura, se da en el arte también. Sí, y esa otra actitud de creer que descubrimos algo que ya se ha hecho en otro lugar. Aquí en arte es lo que yo he dicho, Dalí, he planteado en algunos No hay ensayos. nada viejo, se está repitiendo el gesto de Duchamp, pero Duchamp lo hizo en 1913. Y aquí se está haciendo como si fuera algo nuevo, ¿no? Y no se cuestiona y se toma como algo natural repetir un gesto de hace un siglo. Yo estaba viendo en televisión el cable, un canal muy bueno que se llama Film and Arts, cine y arte. Sí. Y estaba viendo un programa sobre jazz, ¿no? Y uno de los músicos recientes, un conjunto, estaba hablando, un muchacho de unos 25 años, estaba diciendo,
Sí, está bien el bebop Charlie Parker, pero nosotros no podemos repetir a Charlie Parker, porque Charlie Parker hizo lo suyo en su momento. Si él tuviera vivo Charlie Parker, nos diría, muchachos, y ustedes están haciendo la basura que yo hice, prueben algo nuevo, porque me están repitiendo. Digo, él lo digo con el shit inglés, que es fuerte, y ahí viene el corte del pitito, ¿no? Pero él decía, el muchacho decía, sí, está bien, bebemos de la tradición, abrevamos de esa fuente, pero tratamos de decir algo nuevo y seguimos adelante, porque en el arte se trata de avanzar, ¿no? Entonces, si yo toco como Charlie Parker, estoy repitiendo a Charlie Parker. Él no querría eso incluso. Mira, hay algo ¿Entiendes? que a mí me llama la Eso atención. se da en todo. Hay algo que a mí me llama la atención. Una vez, en una ocasión, yo hablaba con una persona a propósito de que Octavio Paz, un hipermoderno, ¿no? Sí. Un hiperclásico, un hombre que bebió en todas las modernidades, Sí. escribió un libro sobre Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Pero ¿Qué pasa? Hablaba yo con un amigo moderno, poeta y todo, que me dijo, Odalis, yo empecé a leer a Sor Juana Inés de la Cruz porque Octavio Paz escribió ese libro. Oye esto. Pero ¿qué pasa? Que previo a Paz se han escrito millares de páginas sobre esa monja, que era una monja que todos los analistas de hoy, e incluso muchos de ayer, han vaticinado como una monja que es la más moderna de los modernos. La ironía, indudablemente. Sí. Pero ¿por qué esa modernidad de Sor Juana Inés de la Cruz? Tenemos que invitar a conversar, porque claro, en este programa no vamos a agotar ni es sobre Sor Juana, estamos hablando hoy sobre César Zapata, pero lo que estamos enfocando es lo que se llama un cambio de mundo y de mando en el campo de lo que es la poesía, el contexto de poesía y los llamados lenguajes de significación. ¿Tú ves? O sea que desde ese punto de vista hemos visto aquí en esta sala de espera, porque tenemos que volver ahí, que fue el origen de estos comentarios, a lo que hay, óyame bien, de moderno, hipermoderno y de clásico. Cuando yo dije allá en el Palacio de las Telecomunicaciones presentando este libro, que este libro hay que tomarlo en serio. Vuelvo y repito, hay que tomarlo en serio, pero no porque sea César Zapata, es porque aquí se reúne lo que se llama una modernidad tardía y una transmodernidad. Pero además, este es un libro de lenguaje y de lenguajes en plural. Otra cosa, yo no hablo del libro al modo estilístico, no, yo hablo de este libro al modo de lo que se llama interpretación abierta del poema, del texto que dice y que se dice él mismo, que son formas de crear un lector, o sea, un nuevo estudioso, pero sobre todo un nuevo intérprete, porque el poema te hace realmente que seas tú un intérprete. ¿Tú ves? Entonces, desde ese punto de vista, creo que el libro merece esa... A propósito, Odalis, sí. estamos hablando de actitudes en la literatura y en el arte. Sí. Esa presentación tuya, que como siempre gusta a algunos, pues disgusta a algunos. Y hay gente que, pues por supuesto, ¿no? Eso... No, hay gente que realmente... No me refiero a la presentación como tal, sino al concepto de presentación, que es algo que podemos discutir. De presentación. O sea, ¿qué es presentar un libro acá, Exacto. por ejemplo? Se trata, creo que es la estrategia que ustedes siempre han utilizado, y yo he intentado también, de situar la obra y el autor, no de deshacerse en elogios de él, sino de invitar al público a la lectura del libro, porque por algo te eligen para presentarlo. Si tú lo presentas, es porque estás convencido de que el libro tiene algún valor para ser leído, al menos para ser leído. Fidel, ni siquiera eso. Para mí presentar un libro es abrir el libro ante un lector y una audiencia. Cierto, pero fíjate que interesante abrir la discusión en torno a lo que es una presentación, claro, en términos generales, ¿no? Sí. Que no es lo mismo que la crítica textual, no es lo mismo. No, está bien, pero porque, yo no creo porque la crítica es otra cosa. En simplificar una presentación de un libro en ánimo de que todo el mundo quiera entenderlo o no. No, yo abro el libro, pero el libro es lo que es. Si ese libro tiene, por ejemplo, una característica, él la va a decir. Cierto. Porque yo he dicho que el autor dice y se dice a través de su libro. Desde que yo digo, por ejemplo, mover entre las manos un corazón trémulo y no encontrar lugar donde dejarlo al reposo. Manso corazón abrevando metales y latidos. A lo lejos enrojece el viento y se calman relojes. Sonámbulos carros de fuego vienen de vencer la muerte. ¿Por qué eso tiene que decirlo Huidobro y Paz y no un poeta dominicano? Yo pongo ese problema.
Hay gente que ven en eso un peligro. Dalí, pero un momento. No, pero lo puede decir. Te puedo preguntar algo. Sí. Si eso lo hubiera escrito, si tuviera la firma de Huidobro o Paz, sería una genialidad. Claro. Si tiene la firma de Zapata, es un disparate. No. Es excesivo decir Ah, eso. sí. Entonces tú ves. O no lo tiene que- valor. Lo que te quiero decir es. ¿Dónde que está ese- entonces en la República Dominicana el valor textual? Finalmente, ¿dónde se establece? Mira, por eso yo digo que la ¿En convocatoria. el nombre o en la obra misma? La convocatoria al Sí, leer, sí. señores, tiene que ser siempre una convocatoria provocadora. De lo contrario, nuestros autores van a estar ceñidos a un modelo rígido, ineficiente, puramente biográfico y circunstancial, y eso se convierte en un espectáculo. No, yo creo que un libro no es... Por eso vuelvo, hay que tomar en serio un libro de poesía hoy. Después que Adorno dice que después de Auschwitz no se puede hablar de poesía ni leer poesía. Sí, claro. Oye bien, después que ha ocurrido todo eso, ¿cómo es posible que volvamos a hablar de un individuo que ni es alemán, ni francés, ni español? Sino un mulato como caribeño. nos gusta a nosotros, porque oye, a nosotros nos gusta que sea alemán, Sí. que sea francés, que sea austríaco. Óyeme bien, ¿y qué pasa? Zapata no es por suerte, señores, ninguno de los tres. Pero él puede decir eso y más que esas nacionalidades. ¿Por qué entonces él no tiene el derecho a decirlo? ¿Por qué él no puede escribir versos memorables? Bueno, estamos haciendo la apología de Zapata. Ahora él que se Bien. defienda. Que se defienda. Bueno, a No, mí yo no no me- estoy atacando. Yo lo estoy atacando, yo no estoy defendiendo. Sí, vamos a ver. A propósito de Auschwitz y de esa frase lapidaria de Adorno, fue respondida con un verso: y le tiré a la muerte con la espada. Ya. Un verso de Paul Celan, ¿Qué? No. capaz de destruir ese filosofema de Adorno. De Adorno. Adorno dice, después del horror de Auschwitz no hay poesía. Poesía. Y entonces un poeta que es Paul Celan, Judío también. judío también, en Auschwitz le tiré a la muerte con la espada. Pero sobre eso, César y Fidel, tenemos que hablar, pues tenemos que detenernos en eso que dice César. Sobre eso vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con César Zapata. Para el público televidente, recuerde que puede seguirnos en las redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter y también en el periódico digital dominicano almomento.net, donde aparece el contenido del programa de cada semana de su cita con el arte y la cultura, que es Página Abierta. César, tú has citado a dos judíos universales, pero además has citado a dos hombres extremadamente sensibles que han influido en todas las poéticas actuales, en todas, y no exagero cuando digo que la obra de Theodor Wissensgrund, Adorno, y Paul Angel o Paul Celan, como se llamaba, ha influido en todas las poéticas. No escribe nadie hoy poesía que no tenga que tocar de una manera humana, ya no literaria, a estos dos intérpretes del espíritu destruido y del espíritu creador. César, tú me recordaste a Paul Celan, que tú sabes que su nombre original es Paul Anchel, porque Rumano. él era rumano de lengua la alemana. parte alemana y judía, y además como murió fue algo que yo espero que tú mejor se lo digas. Bueno, lo primero es que lamentablemente, y combinando las dos conversaciones que ustedes han tenido muy ricas, también nosotros aquí en el LAR nativo, algunos en el otro extremo de los que dicen que solamente leen en lengua sajona, hay otro grupo que dice extrañarse de algunos nombres
y que les resulta trastabillante nombres que no entienden. Porque tienen que leer en alemán, en O francés, fuera del categorías, inglés hay o otra. categorías técnicas que no entienden. Y yo digo, bueno, pero entonces su oficio no es la literatura. No es la literatura. Porque si su oficio es la literatura, entonces no puede sorprenderse de decir Svetan Todorov, por ejemplo. No puede pretender ironizar con eso. Porque al ironizar con eso se está ironizando a sí mismo. No puede decir que se usan muchas citas, porque todo discurso está referenciado. No puedes hablar desde ti mismo, porque si hablas desde ti mismo, estás hablando desde la ignorancia de una tradición en la que posiblemente se está insertando lo que tú crees que es una novedad. Entonces, no sé, yo no quiero ser, o sea, yo tengo un propósito desde marzo del 2013 y es hacerme un poquito ya con los años en el club de los 50, más tolerante, un poco más laxos mis comentarios. No quiero seguir siendo enfant terrible, siendo un hombre ya... Más moderado. Exacto, quiero ser más moderado. Pero sin embargo me llama la atención poderosamente esas actitudes. Sí. Paul Celan es una voz que gravita sobre todo aquel que intenta trabajar el lenguaje desde una perspectiva de ruptura. Pero Paul Celan, esa ruptura en Paul Celan es la ruptura de una herida, o sea, es una poesía sangrante. Y prueba de ello es la manera como termina la vida de Paul Celan, ¿verdad? Que él decide ponerle fin a la vida. Y esa atmósfera de angustia está presente en esa poesía, pero también está presente en la poesía de Paul Celan esa profundidad en la desentrañar novedades, incluso las traducciones, muy buenas traducciones para los que no manejan el alemán, muy buenas traducciones de Celan, donde tú evidencias esa deconstrucción permanente de los recursos que el lenguaje propone. No es metáfora, no son anáforas, son inventos, creaciones propias del discurso de Celan. Que buscarle un sentido lineal es imposible, es un sentido permanentemente quebrado, roto, desarticulado. Una poesía apasionante y para poetas, una poesía para poetas incluso. César, de tu libro Jardín de Augurio, que a mí me gustó mucho, del año publicado en 1994, ya tiene 20 años. Imagen del muerto. Duele mi imagen, triste estatua que se mueve, a sorbos agota sobre mi carne su golpe feliz. Mi imagen, lo abierto que no sangra, vacío cuerpo de toda luz, sin fin perverso que me mira, hundiendo el párpado en la noche, en la palabra noche, levantando un brazo vaporoso, hacia el mí que va del otro hacia el destiempo, ha transcurrido el cielo inevitablemente. Este libro, que ya, como dije, de 20 años ya cumplidos, en tu contraportada, ¿no? La contrasolapa, contiene los juicios de 3 críticos, 3 intelectuales dominicanos, y voy a citar brevemente esos juicios. Son textos, estos comentarios se refieren no al libro sino a Croacia del Ser, del año 91, ¿no? El primero es de Fernando Vargas. El texto tiene una relación estrecha con la filosofía, pero no con la filosofía como poesía que se filosofa, sino con la poesía como filosofía que se escribe. Tiene mucho que ver con la representación surrealista del espacio como espacio delirante. El segundo es de un autor fallecido, un gran poeta dominicano, que fue gran amigo tuyo, Víctor Villegas, o del cual tú fuiste un gran amigo. Villegas dijo... Las dos cosas. Las dos cosas, sí. César Zapata hace mucho hincapié en la palabra y en la imagen. Para él es la magia real. Imagen y palabra son los elementos de su misterio, de la esencia de su poética. Es un paso muy avanzado en la poética dominicana en cuanto a los jóvenes se refiere. Lo publicó a principios de los 90. Y el tercero es de un autor que dice, empezaré con sus palabras, César Augusto Zapata es un poeta del deseo y la palabra que pretende fundar en cada movimiento un cuerpo sublimado, desprovisto de la cotidianidad y los usos comunes del lenguaje perdido. César Augusto Zapata articula justamente una de las poéticas más prometedoras y vitales de la denominada generación de los 80. Y lo firma un señor llamado Odalis G. Pérez. Cómplice.
Usted dice que Zapata, usted escribió esto en los años 90, al principio de los 90, señor Pérez, Odalís. ¿Usted suscribe aún este juicio de que la poética de César Zapata es una de las más prometedoras y vitales de la denominada generación de los 80? No. ¿Hoy suscribir este juicio? No, ya yo no lo suscribo, porque ya es. Acuérdate que esa fue una perspectiva de futuro. Eso tiene ya 20 años. Y yo dije, era prometedor entonces. Prometedor. Pero que ya no, César es un poeta, maduro incluso, sin lugar a dudas. Prometedor y vital, fuiste Y profético. vital, pero Sí. que todavía hoy sigue siendo una poética vital. Sí. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué tener que esconder un juicio que es comprobado? Porque además, yo dije Hace eso, 23 años escribiste. pero eso es un texto enorme que Exacto. se llevó una página completa de periódico cuando yo lo hice. Y aparte de eso, yo tengo otra referencia que es mucho más amplia sobre eso, porque después de eso yo volví a escribir otras cosas. Ese fue el despegue, pero no solamente el despegue. Yo digo, y vuelvo y lo repito, Jardín de Augurios, óigame bien, fue uno de los libros más importantes de la década de los 90. ¿Y Acrobacias del Ser? No, porque fue la misma década. Sí. Lo que te quiero decir que en el caso de Jardín de Augurios, estamos ya ante un libro pleno para la edad de entonces de César. Y hoy se mantiene incluso hasta sin edad. Es un libro que debe ser tomado en consideración en cualquier antología, no solamente dominicana, sino del Caribe o Latinoamérica, por el tratamiento, la madurez y, sobre todo, por lo que se llama el ojo poético. Sí. ¿Lo ves? Sí, ya de los 90, un nuevo día ayer, del año 1996, donde de nuevo incursionas en la ficción fantástica. Es curioso, César, porque años después aparecería un libro con un título parecido a tu libro, a tu texto, Un nuevo día ayer. Era Lunes ayer, de Máximo Vega, un libro de reciente publicación, prosa erótica y tal. Y te quería preguntar, a propósito de tu relación de amistad y poética con Víctor Villegas, con el gran, siempre bien recordado, un poeta adorable, por su personalidad también para los jóvenes, muy generoso, acogedor, los acogió a todos ustedes, los de los 80, se acercó. Acercó como amistad a un grupo. Sí, sí. ¿Cómo influye de algún modo la poética y la poesía y la personalidad poética de Villegas, quien tiene un libro, curioso, él tiene un libro llamado, un texto llamado Juan Criollo y otras antielegías, y tú tomas el texto Edades del Instante, tiene el título Post-elegías, un poco en la onda villeguiana, no sé si podríamos decir, pero esa relación, ¿cómo fue esto? Bueno, Víctor Villegas me enseñó a mí, si se puede usar esa palabra, una estética de la bondad también, en el sentido de la capacidad para aceptar, para reconocer y valorar y poner en valor incluso la literatura de jóvenes. En un momento en que la generación que antecedía el grupo de escritores un poco mayor que la llamada generación 80, le era difícil asumir la literatura de los 80. De hecho, había una mordaz crítica de lo que se estaba haciendo en ese momento. Yo llegué tarde, porque yo comencé a escribir en los 90. Y yo estaba bajo la tutela y la amistad también bondadosa de Antonio Fernández Spencer. Al morir Spencer, en el cementerio, en su tumba, yo le dije, don Víctor, yo me quedé huérfano en la literatura, usted me tiene que acoger. Y me dijo, no, tú eres mi hijo a partir de hoy. Qué bien, qué bien. Así mismo, a partir de hoy eres mi hijo. Sí. Y me hacía que le besara la mano. Sí. ¿Okay? Me exigía que le besara la mano. Escúcheme. Lo que tú lo trataste mucho a Villegas también. Tú sabes que una vez me dijo Víctor en una ocasión, Odalí, yo me he metido a joven ahora. Sí. La cosa de él era, era muy jocoso. Sí. Me he metido a joven y su casa y la oficina era llena precisamente de eso. Sí. Continúa, Zapata. Y entonces, a partir de ahí, pues hicimos una relación muy íntima, muy personal, siempre con mucho respeto recíproco a lo que hacíamos, y consejos, y intercambios, e incluso el nivel de humildad de una voz tan alta como la de Víctor Villegas es asombrosa, porque daba a leer sus obras A jóvenes. a escritores más jóvenes que él. Daba a leer sus obras a escritores más jóvenes que él, las discutía y escuchaba cualquier comentario que uno le hacía. Tenía la interesa de no Era una tener relación miedo. casi padre-hijo, ¿no? Exactamente. Pero Y en el ámbito de la literatura. Cuando una vez fuimos a Santiago a leer, él fue como invitado principal de honor,
a un evento que había en Santiago de los Caballeros, y en la guagua, en el autobús metro, hay una cierta élite cibaeña que viaja en autobuses metro. Y entonces una señora estaba molesta por la camaradería con que iba el grupo, haciendo ruidos, según ella. Entonces dice ella, pero señores, lo que más me molesta es ese señor mayor. Y Víctor Villegas se paró y le dijo, un momento señora, yo soy ochentista, yo no soy ningún señor mayor. Muy bueno. Señores, miren, vamos a dejar esta conversación para el próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con nuestro autor invitado César Zapata. Y recuerde, por supuesto, seguirnos en las redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter y también en el periódico digital dominicano almomento.net con el contenido de cada semana de su programa, que es su cita necesaria semanal con el arte y la cultura. Página Abierta con el arte y la cultura. César, eso de que Villegas se metió a ochentista, que no deja de ser irónico, Sí. pero también propio del hermanamiento de este poeta que venció el prejuicio de generaciones y realmente se rejuveneció en un contacto amistoso, humano y sincero. O sea, Así es. Yo creo que tú puedes dar tu testimonio sobre eso. Absolutamente. Yo tengo deudas importantes de los escritores dominicanos, de muchos escritores dominicanos, pero en particular de la cercanía de Antonio Fernández Spencer y Víctor Villegas. De hecho, me preocupa que no haya políticas editoriales o política editorial que recupere a esos autores. O sea, me preocupa muchísimo. Ya hubo una universidad que publicó las obras completas de Spencer, pero eso murió en una sola edición. Sí. A orillas del filosofar sigue esperando que alguien pretenda revelar al filósofo Antonio Fernández Spencer. Y los textos de Villegas, sobre todo La muerte herida, por ejemplo, o un texto un texto muy ochentista poco tiempo después, según él. Sí, según él mismo. Son textos que deberían ser recuperados y deberían ser puestos en manos de lectores. Es una pena, definitivamente una pena muy honda para mí, descubrir que los autores jóvenes se distancian de la tradición literaria dominicana. Moderna. No nos estamos refiriendo a mí. Sí. No me refiero a mí. Ni a mi obra, me estoy refiriendo a las obras fundamentales de República Dominicana. Es decir, tú tomas a los sorprendidos y te topas con sorpresas extraordinarias en la lengua española, que si fuesen escritas en Argentina, o escritas en Chile, o en España, estarían traducidos a 20 idiomas y estaría todo el mundo leyéndolo, incluso en República Dominicana. Américo Enríquez, por ejemplo. Rafael Américo Enríquez Rosa de Tierra. Es decir, unas obras extraordinarias. Estábamos hablando ayer de Vlía, no sé por qué salió a relucir ese tema en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y hablamos de Vlía como un texto fundamental. Y espera todavía, porque eso se ponga en manos de los jóvenes, ediciones populares, que la gente que está haciendo literatura recupere esas lecturas y descubra que, como bien dice Odalis, hay una gran obra en alemán, hay una gran obra en francés, pero también hay una obra en español dominicano que vale la pena ser descubierta. Con muchísima tristeza veo en la internet que se ha convertido en una Babel esquizoide, donde todo el mundo opina a veces sin tener el criterio suficiente para opinar. He escuchado decir que no hay narrativas en República Dominicana, que cuentos y novelas dominicanas deben ser todas echadas al zafacón. Palabras textuales de un novelista dominicano.
respondió otro novelista, yo no participo de nada de eso, yo leo y callo, porque de verdad no merece la pena. No es un debate que realmente va a enriquecer a nadie, ni a mí ni al otro. Entonces no vale la pena discutirlo, pero sí vale la pena decir que ese tipo de expresiones hace daño a la literatura a la que ese mismo autor pertenece. Hace daño a la posibilidad de divulgar esa literatura. Por eso alguien dice que nos quedamos en la insularidad, pero claro, nos quedamos en la insularidad porque nosotros mismos somos cancerberos de esa insularidad. Sí, claro. Que no salga nada, y sobre todo si no es mío, claro, menos. Sí. Que no se difunda nada sirve. Sí. Fíjense, todo este debate que hemos estado rondándolo, pero no lo hemos señalado, se debe a que a la puesta en circulación del texto mío, el doctor Odalis Pérez emitió algunos juicios, y eso ha generado que algunos sujetos, incluso titulados como periodistas, se encrespen, se molesten, porque según ellos el texto no merecía los supuestos elogios, que yo no escuché elogios, yo escuché análisis textual. Lo que yo escuché fue análisis textual. Yo no escuché ni elogios ni condenas, escuché análisis textual. Pero haya elogio o no haya, la puesta en circulación de un libro es una fiesta, es una propuesta al lector, una invitación a que se abra el libro, un reconocimiento al autor. No es para ir con agruras, con molestias. Si el individuo que yo le doy el libro para que me lo presente no le gusta, pues obviamente no debe presentar el libro. O sea, no me lo va a presentar diciendo que no le gusta, por Dios, porque ese es el momento de mi fiesta. Yo no invito enemigos a mi fiesta, por Dios. O sea, yo no entiendo de verdad qué es lo que pasa. Entonces, este periodista de Marras es un sujeto que ha venido de una secuela de fracasos desde Estados Unidos y de conflictos. De conflicto en conflicto ha venido de Estados Unidos para acá. Parece que a establecer casa del conflicto en la isla también. Parece que a eso es que ha venido. Porque, querido hermano, si tú no has leído la obra, no puedes saber si los juicios del autor, del crítico, se corresponden con la obra. Es imposible que tú sepas eso, porque tú no has leído la obra. Pero lo dice. Tú no sabes si la obra es superficial o profunda, no sabes si no vale la pena, no sabes si es un discurso tradicional. Tú no sabes nada de la obra porque tú no la has leído. Ahora, yo estoy seguro que cuando la leas, seguirás diciendo eso mismo. Porque tú estás lleno de agrura y prejuicios, hermano. Yo pienso, César, que no importa que la leas o no, tú vas a seguir diciendo que es mala. Porque ya tú estás predispuesto con todo lo que no seas tú. Mira, César, hay algo aparte de esto, yo creo que en la meta, ¿no? Hay algo subrepticio que se esconde, que se oculta y que no se sabe. Mira, si tú fueses una vaca sagrada, como hay algunos jóvenes incluso en la República Dominicana, ese joven, ese periodista de Marras, no habría escrito lo que escribió en ese artículo publicado en Internet. Si tú fueses una vaca sagrada no habría problema, pero no lo eres. Eres un rebelde, un marginal, como tú te autodefines, incluso lo eres. Sí, un outsider, estás fuera de... No tienes el prestigio de otros, ¿no? Porque el problema es que el prestigio aquí es extraliterario, el prestigio aquí es por un problema de relación de poder. Ahí está. Si tú manejas alguna esfera de poder, si tú perteneces a algún tipo de familias rancias, si lograste colarte, aún no fueras de familias rancias, lograste colarte a un espacio de esos. Si tú eres un intelectual del sistema, si tú correspondes a los intereses del sistema, consagrado. Entonces, definitivamente se te abren una serie de escenarios y de recursos que a mí, en lo personal, no me interesan. Yo quiero que hablen del texto. Del texto, exacto. No de mí, el hijo de Ciriaco Zapata, el pintor, sino del texto, de la obra. Si la obra tiene algún valor o no la tiene, y por qué, obviamente, y con qué criterio usted va a enjuiciarla. Es decir, yo creo en territorializar los discursos. Yo no creo en sujetos que hablen sin tener... No es un problema de academicismo, es un problema de que tú tienes que partir de algún territorio para opinar sobre obras, la mía o la de cualquiera. ¿Cómo usted decir en un país como este, donde existe un Marcio Veloz Magiolo, usted atreverse a decir que no hay novelística, por Dios? ¿Cómo usted atreverse a decir donde hay un texto que recupera las tradiciones del barrio, en clave, incluso si usted quiere hasta experimental, como materia prima? Y dan identidades humanas. Usted atreverse a decir que no hay tradición, que no hay novelística, excepto la suya solamente. Pero por Dios, que estamos delirando ya en este país. Hay algo que yo quisiera leer para los amables televidentes, porque se habla de la poesía, pero a veces no todo el mundo puede comprar o adquirir un libro de poesía y ver los valores que hay en él.
Yo leo A orilla del mundo, donde dice, aquel en la orilla anhela este otro lado, que es esta misma margen, alejándose, dejándolo solo cerca de su sangre. El río invariable aquí dejó su alforja para perseguirse, tomó el cuerpo, levantó la mano hacia la luna y redimió su sombra. ¿Para qué pensar la muerte que ya fue vivida? Y la vida que despierta de esa larga pesadilla nos descubre inermes. Yo digo que un texto como ese, es más largo de ahí, pero leí ese fragmento porque quise recordar de lo que yo también he leído de Valéry, ¿no? De Larbaud, de todos esos universales, porque es que aquí en República Dominicana tenemos universales, pero no queremos reconocerlos. ¿Tú sabes por qué? Porque somos de aquí. Ahora y no. contra eso. Odalís, ¿Qué pasa? Contra eso también hay que no luchar, sino abrir, como digo yo, el libro. La presentación de un libro es abrir esa página hacia la universalidad que está con nosotros. Por ejemplo, a propósito de Spencer, Domingo Moreno Jiménez fue un poeta maltratado por jóvenes poetas. Uno de los grandes universales nuestros fue y sigue siendo Domingo Moreno Jiménez. Pero algunos coetáneos de él no querían reconocer eso. ¿Sabe que uno de los grandes aforistas, ahora que muchos escriben aforismos, ¿no? Fue Domingo Moreno Jiménez? El poemario de la cumbre y el mar y Burbujas en el vaso de una vida breve es un libro fundamental de la relación poesía y filosofía en la República Dominicana. Cuando digo eso es porque he leído más de una docena de veces ese pequeño libro que es tan amplio en su filosofía como tan amplio en su poesía. ¿Por qué Moreno Jiménez no es universal? Había que traducirlo, óyeme bien, al inglés, al francés, al alemán, ¿no? Al chino, al checo. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Al finlandés. Sí. Odalís, César, pero Así esos es. muchachos, esos jóvenes escritores y poetas que desdeñan la tradición y desdeñan a nuestros grandes poetas y escritores, cuidado, porque con la misma vara que mides, con esa serás medido. Así ¿Y qué si la generación dentro de 10, 15, 20 años, los jóvenes de entonces, les da con no leer a los de ahora? Aquellos que repiten o se basan en la Beat Generation. porque ellos se van a poner viejos. Precisamente, hay problemas. Ya los de los 80 y los 90 son viejos. Pero ¿qué pasa con las vanguardias cuando se convierten en capillas, cuando se convierten en academias? Son rechazadas por las nuevas vanguardias. Claro. Entonces les puede pasar lo mismo. Pero la buena literatura sigue ahí, ¿no? Por suerte hay rebeldes que están en contra de las llamadas generaciones. Sí. Mi polémica contra las generaciones siempre ha sido, o sea, para mí no existe generaciones literarias, sino productividades literarias. Es que no hay una sola poética, César, lo que tú decías. La poética del pensar, sí, pero hay otra poética del imaginar, el sentir. La poética, sí, está bien entroncar con la Beat Generation, pero no te puede quedar en Jack Kerouac o en Ferlinghetti. Claro. Además, uno tiene que leer todo. O sea, el poeta, el escritor, debe tener lecturas universales. Hay que leer de todo, hay que beber de todas las fuentes, de lo local y de lo universal. Y de la conjunción, de la amalgama, de la armonía de lo local universal, viene el valor de la obra, eso lo sabemos. Fidel, tanto en poesía como en arte. Fidel, me niego a creer que la poesía dominicana, la poesía cubana, la poesía mexicana son poesías nacionales. Exacto. Me niego a creer eso. Exacto. Sí, Yo creo realmente que Fidel, tú que dices eso, la literatura que hace una generación emergente y la que hace la generación contemporánea o el grupo contemporáneo o el grupo de producción contemporánea solamente se valida en la medida en que corresponde a una tradición. Uh-huh. Si tú piensas que no hay nada detrás tuyo y lo que haces es destruir, entonces vas a pagar la consecuencia. No es de que vas a tener que esperar que surja un nuevo grupo, no. Es que el mismo hecho de que en un país se haga determinada arte y cultura, el mismo hecho de que en un país se haga arte y cultura y se quede en un debate local, ¿verdad? Y nosotros mismos impidamos que se universalice, que se reconozca hacia afuera, daña al propio sujeto que hace eso. Tanto es así que si tú te toca ir a algún tipo de evento internacional,
lo primero que van a hacer es preguntarte de dónde vienes y quiénes son los escritores importantes de ese país. Si un autor, por ejemplo, cualquier autor dominicano, León Félix Batista, por ejemplo, que es un muchacho que se ha conocido fuera del país y ha ganado premios internacionales, cuando León Félix Batista dice dominicano, probablemente mueve a alguien en ese país a averiguar si hay más escritores en esa nación llamada República Dominicana. De lo contrario, nos quedaremos aquí dando vueltas y negándonos los unos a los otros. Y Odalis, no hay ruptura con una tradición sin el conocimiento de esa tradición. Es imposible. Eso es una tesis, está claro. Tú solo puedes romper con aquello que conoces profundamente. Claro. Tú no te divorcias de una mujer que no conoces. Si te divorcias con ella es porque la conoces, ¿no? Debe ser tu mujer primero para después. Primero debe ser tu mujer. Queremos finalizar esta emisión dándole a César Zapata la oportunidad de leer un breve poema de Sala de Espera. Debe ser de Sala de Espera. Yo quiero leer, y si tú me lo permites, el poema con que inicia Piedad de Toque, que es el texto que ganó en Casa de Teatro. Sí. Escribo, con olor a ratas que fornican sobre mi mesa, escribo. Mi mesa es rosa pálida y no tengo limpia la conciencia. Escucho a Litz sentado en este vaho que es la madrugada, pájaro medio envenenado. Escribo aunque me cercenaron la única mano a mi memoria, escribo con el muñón aún sangrante. Ella no es mala escritura, mutilada letra que ahora llora, caos, refugio. Afuera están fumando y yo adentro de ti, Tagore. Rabindranath es otra droga. Veo todos los hombres antes de adjetivar el mundo. Ya no hay formas, solo pesadez de nombre. Quiero entrar escapando a la rueda de las repeticiones. Voy a Manuel en la gota de sed ofrecida a sus huéspedes. Voy a Antonio en su velero de muertes sobre un mar de eternidades. ¿Por qué maldita eternidad? Sí, Zapata, ya me cortó el hombre. te agradecemos que estás aquí. Yo sé que La televisión no respeta la poesía. No, Óigame, increíble. yo No creo- me dejó terminar el poema, pero bueno. Yo creo que los amables televidentes estarán con nosotros allí el día 15. Yo creo que van a tener que editar esa lectura. Sí, para realmente acompañarte a ti en ese nacimiento. Así, amables televidentes, hemos llegado a una emisión más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.